¿A quién nos traes hoy, Bruno? Pues hoy traigo a un monstruo de la literatura desde mi punto de vista y desde el de mucha parte de la crítica, pero sin embargo es un monstruo de la literatura que yo creo que se lee poco. En estos 23 años de librero, poquísimo. La verdad es que lo he vendido poquísimo y siempre me ha extrañado porque es un escritor extraordinario. Hablamos de Gonzalo Torrente Ballester, del gallego Gonzalo Torrente Ballester. Y hablaremos de un libro suyo poco conocido, pero que yo creo que es muy significativo a la hora de entrar en su obra. Hablaremos de Cotufas en el Golfo. Digamos que Torrente Ballester tuvo su momento, ¿eran los 80? En los 70. No. Digo cuando hacen la serie Los Gozos y las Sombras. Sí. Los Gozos con y las Charo Sombras. López, Eusebio Poncela, etcétera. Que eso serían los 80. 81 en concreto. Fíjate, madre mía. Sí. A raíz de esa que serie... la serie fue un pelotazo en España. Bueno, producción española. Sí. De televisión española, fíjate qué cosas hacía televisión española, madre mía, qué cosas hacía de Pues buenas. a raíz de esa serie empezó a venderse bastante Los señor. Gozos y las Sombras, Sí, señor. Pues fue que un es pelotazo. del 57, Sí. 57 y en ese momento se vendió muy poco, pero a raíz de la serie en el 81 se vendió. Y luego con El Rey Pasmado, Crónica del Rey Pasmado, que se adaptó como Rey Pasmado para el cine, ¿no? Gabino Diego, recuerdo que era el protagonista, también se volvió a vender Crónica del Rey Pasmado. Pero yo creo que en los últimos años poco, y yo quería hoy reivindicar su figura y sus libros, ¿no? Que Torrente Ballester es que es uno de los grandes. Es uno de los España, grandísimos. Fíjate lo que decía Saramago, Nobel de literatura portugués, decía que Cervantes había dejado a su derecha una silla vacía y en 400 años no la había ocupado nadie, y que el primero que la ocupó fue Gonzalo Torrente Ballester. Toma ya. O sea, cervantista no en el sentido de estudioso de Cervantes, que también, sino desarrolla una literatura heredera por completo de Miguel de Cervantes. Y luego veremos por qué. Sí. Pues bien, Gonzalo Torrente Ballester nace en 1910 en el Ferrol, hemos dicho que era gallego, y murió en 1999, tras una larga vida, en Salamanca, donde vivió los últimos 25 o 26 años, ¿no? Él nació en el Ferrol, pero se crió a caballo entre el Ferrol y el Valle de Serantes, donde tenía una casa, su abuela, en una aldeíta, Los Corrales, una aldeíta del Ferrol. Se crió entre ambas casas, ¿no? Era hijo de marino militar. Mira. De hecho, él estaba a ser llamado también marino militar, pero era miope, tenía una miopía iba a decir, tremenda. Hombre, llevaba unas gafas Telefunken ya cuando salía por las entrevistas. Unas gafas gordísimas toda la vida, entonces... Era rompetechos. Era miope desde niño, no pudo ser marinero y por desgracia tuvo que dedicarse a la literatura, ¿no? Estudió en los Mercedarios, pero ya con 7 años. Él dice que a los 7 años él ya sabía leer y escribir, que había aprendido por su cuenta. Ingresó en los Mercedarios y hizo las enseñanzas básicas y medias en los Mercedarios. A la pregunta de cómo se le ocurrió ser escritor, él siempre dice con mucha gracia que por una apuesta. A los 11 años un compañero de cole le retó y le dijo que no era capaz de escribir una novela de vaqueros. Y él dijo que cómo que no. Se puso a ello y escribió una novela de vaqueros a los 11 años, malísima, dice que se la copió toda, pero que las sensaciones de escribir le gustaron y ya no paró. Tú fíjate, cuando en el mundo no había pantallitas, la gente se entretenía así. Exacto. Ahora con pantallitas es a que no consigues 5 seguidores y te vuelves influencer. Sí. Pues nada, era buen estudiante en los Mercedarios, accedió a la universidad, estudió en varias universidades, Santiago, Oviedo, Madrid, y estudió Derecho, Filosofía y Letras e Historia, ¿no? Era un buen intelectual, sabía muchísimo este hombre. En 1932, con tan solo 22 añitos, se casó con Josefina Malvido, con la que tuvo 4 hijos. La desgracia es que en 1958 enviudó, se murió Josefina, aunque más tarde se volvió a casar, ya veremos con quién. Y ya te digo, cuando murió la mujer ya tenían 4 hijos. En 1936 estaba dando clases en la Universidad de Santiago y la universidad le becó en París para que hiciera el doctorado. Él se fue a París y justo cuando llevaba unos meses ahí estalló la Guerra Civil Española. Tuvo que volver porque ya tenía mujer y 2 hijos ya en España y volvió. Tuvo que hacer peripecias para llegar, llegó al final a Galicia y su padre le dijo... Un inciso. Eso que dices de las peripecias de gente que volvía cuando era decir, ¿no podemos hacernos una idea de lo que era en aquella época? Complicado. Tanto los que estaban fuera de España querían ir a un bando o a otro. Claro, porque hoy en día es que el bajo coste de los aviones, trenes, esto, aquello, lo otro. Pero en aquella época era conseguir comida para los días o las semanas que estuvieses viajando, conseguir papeles,
conseguir plaza en el tren, el autobús o lo que fuese, conseguir salvoconductos. ¿No os podemos hacer una idea Sí, complicado. de las peripecias que tuvo que pasar tanta y tanta gente? Sí, un viaje súper complicado. Al final llegó por barco a Vigo y desde ahí a su casa, ¿no? Y su padre le comentó que algunos de sus amigos habían sido detenidos y otros fusilados, que fuera con cuidado, porque él perteneció de joven al Partido Galleguista, escribió también textos anarquistas en varios medios anarquistas y por consejo de un amigo suyo sacerdote que le advirtió de lo mismo, se afilió a la Falange. Se afilió a la Falange en un momento en que estaba ya constituido el famoso grupo de Burgos, en el que estaba Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, Luis Rosales, y publicó algunos libros, incluso algunos artículos en medios de falangistas. Él siempre que le preguntan dijo, me afilié a la Falange por supervivencia, para salvar mi vida Como muchos otros. y el futuro de mi mujer y mis hijos, ¿no? Durante esa década del 36 al 46 aproximadamente se ganó la vida dando clases en la universidad, en institutos, porque ganó una posición de enseñanzas medias y daba clases en instituto. Escribía en prensa desde los 17 años hasta que murió prácticamente. Hizo varios guiones de cine, en concreto 4, con Eso no lo sabía. un director que no sé si lo conocerás, Mon, se llama José Antonio Nieves Conde. Sí, Nieves Conde. Nieves Conde, que Sí, sí. yo solo conocí una película del Balarrasa. Sí. Pues hizo 4 guiones de este director, ¿no? También se ha ganado la vida haciendo traducciones, claro, tenía 4 bocas que alimentar, no paraba el hombre de trabajar. En 1947... ¿Y no se quejaba? Y no se quejaba, no. ¿Y no había paguitas? No. En 1947 recibe una invitación de la Escuela de Guerra Naval de Madrid para dar clases allí de historia, y ahí que se va. Coge a su mujer y a sus 4 hijos y se traslada a Madrid y ahí se tira 15 años. Al mismo tiempo que trabajaba también en Radio Nacional de España como crítico teatral. Parece que era un extraordinario crítico teatral. En 1960 era viudo, como hemos dicho, se vuelve a casar en segundas nupcias con María Fernanda Sánchez, No sé quién es. con la que tiene 7 hijos. Coño. Mon, 7 y los 4 de antes. Mon, esto va por ti. Tenía 50 años y aún tuvo 7 hijos. Mira qué máquina el tío. No lo digo por nada. Mira qué máquina, Mon. Tú en esto hace tiempo, Mon. Tenía 4 de la primera mujer Hace y tiempo tuvo ser padre. 7 a partir de los 50, 7 más con María Fernanda. Este era un semental, ¿eh? Era un portento escribiendo y Y generando... Ya hizo lo del hinchador. generando Sí, vida. sí, este era del Tratado de Camboya. En 1962 firmó un manifiesto en favor de los mineros asturianos que estaban en huelga y fue lo que ahora llamaremos cancelado. Fue cancelado por el régimen, perdió el trabajo en la Escuela de Guerra Naval y su trabajo también en Radio Nacional de España. Un tío con coraje, ¿eh? Estuvo un tiempo dando clases en instituto porque tenía plaza ganada y tal, y en 1966 lo llamaron de la Universidad de Albany, en Estados Unidos, en Nueva York, para dar clase de literatura española. Y allí que se fue con 5 hijos. Se fue a Estados Unidos con 5 hijos y volvió con 7. O sea, en Estados Unidos le nacieron 2 hijos más, ¿no? Y estuvo, como he dicho, 7 años en Albany dando clases. Y allí concibió y empezó a escribir lo que sería más tarde su gran éxito, la saga Fuga de J.B., ¿no? Vuelve en el 73 y se va a Salamanca porque tenía plaza de profesor en un instituto de Salamanca y allí se jubiló en 1980 y allí acabó su vida porque le encantaba la ciudad. De hecho, yo estuve en Salamanca, iba todos los días a leer y a tomar café a la Plaza Mayor y iba a una cafetería mítica de la Plaza Mayor que se llama Novelty, que es la cafetería a la que iba Torrente Ballester todos los días. De hecho, si alguien va en la cafetería Novelty, hay un bronce, una estatua en bronce de Torrente Ballester. Entonces yo todos los días me ponía al lado de Torrente a leer un poco y a tomar un café. Qué bueno. O sea, si vais a Salamanca, id a la Plaza Mayor y a la cafetería Novelty. Ahí le hicieron un homenaje, bueno, le han dedicado doctorados honoris causa, calles, plazas, institutos, bibliotecas, hasta un sello de correos con la cara de Torrente Ballester. Pero era un escritor que no triunfó hasta los 62 años. Hasta los 62 años prácticamente era desconocido. Como autor dramático fracasó, escribió varias obras dramáticas, pero no pudo triunfar con ninguna de ellas, de hecho no se representaron. Con las primeras novelas que escribió, incluido Los gozos y las sombras, que más tarde sí tuvo éxito, no tuvo éxito, o su novela preferida, Don Juan, del 63, una reinterpretación, revisitación del mito de Don Juan, fantástica, tampoco triunfó. Fue en el 72 cuando escribió la saga Fuga de J.B., cuando triunfó a lo bestia, pero triunfó
para los críticos, ¿no? Le dieron el Premio Nacional de la Crítica. Luego escribió 2 más dentro de este ciclo, Fragmentos del Apocalipsis en el 77, que también le dieron el Premio de la Crítica, y Isla de los Jacintos Cortados en el 80, al que le dieron también el Nacional de Literatura. O sea, triunfó con este ciclo de 3 novelas. Luego le dieron el Príncipe de Asturias en el 82, ex aequo con Delibes, le dieron el Cervantes en el 85, competía con Vargas Llosa, al final se lo dieron a él, y fue miembro de la Real Academia desde el 77 hasta el 99, que murió. Ocupaba en la Academia el sillón E mayúscula. Por lo tanto, fue un portento literario que tuvo un reconocimiento tardío. Pero eso fue una ventaja, que lo dijo una vez un crítico, y es verdad. Como no era famoso, tenía la libertad de escribir lo que le daba quisiera. la gana. Y después de hacerse tan famoso, lo que le saliese de seguía Camboya. siendo libre para aplicar el Tratado de Camboya. Sí. ¿No? Entonces, fue libre antes porque no lo conocía nadie, y fue después también libre señor. para escribir lo que quiera, libérrimo, porque era tan famoso ya que podía escribir lo que quisiera. Entonces, toda su obra es un prodigio de libertad, Qué bien. de libertad literaria, ¿no? Fantástico, Gonzalo Torrente Ballester. Y he elegido un libro suyo que no es de los más conocidos, pero que a mí me resultó muy interesante de leer, ¿no? ¿Qué libro es? Cotufas en el Golfo. Ahora nos lo cuentas. Vuelve a leernos el título, vuelve a decirnos el título de la novela de Gonzalo Torrente Ballester. Sí, el título es Cotufas en el Golfo. Cotufas en el Golfo. En el Golfo, sí. ¿Y por qué he elegido este libro? Tenía dudas, ¿no? Yo quería reivindicar la figura de Torrente Ballester. Pensé primero en Los gozos y las sombras, ¿no? Esta trilogía. Es una novela realista, pero no en el sentido de realismo social imperante en España en los años 50, no. De realismo decimonónico al estilo de Pérez de Galdós, por ejemplo. Te iba a decir incluso Clarín. Sí, realista convencional. Luego pensé en recomendar su gran éxito, la saga Fuga de J.B., que es una novela ya más experimental, más cervantina en este sentido, porque es un prodigio de ironía, de parodia, de juego. Pero luego pensé que igual este libro, que es una recopilación de artículos, muchos de ellos literarios, yo creo que reúne perfectamente las ideas literarias además de otros muchos temas, las ideas literarias clave de Torrente, y que a través de este libro puedes conectar con su idea de literatura y a partir de ahí buscar los libros suyos que más te interesen. Elegí por eso esta. ¿Y qué es este libro, Cotufas en el Golfo? Pues una recopilación de artículos semanales que él iba publicando entre el 81 y el 86 en la sección cultural literaria del ABC, ¿no? La sección que tenía Torrente se titulaba Cotufas en el Golfo, de ahí que el libro se llame también Cotufas en el Golfo, ¿no? En este libro, digamos, no están todas las cotufas, pero sí una importante, una nutrida selección de las mismas. No están agrupadas por materias o temas, estas cotufas o artículos, aunque él sí pensó en un principio hacerlo así, sino que están por orden cronológico, por orden de publicación, ¿no? Él cada capítulo lo titula con un año. Entonces, en cada año hace una selección de las cotufas que publicó este año. Claro, lo primero que llama la atención es el título, Cotufas en el Golfo, que es una cotufa. Sí. Claro, yo me fui a mirar directamente al diccionario y tiene varias acepciones. Una cotufa es una golosina, o una cotufa también en ciertos puntos de España es una palomita de maíz, se le llama cotufas también. Y hay una expresión que puedes encontrar también en el diccionario, que es pedir cotufas al Golfo, que es una especie de pedir cosas imposibles, pedir imposibles, ¿no? Cotufas en el Golfo. Pero el título no tiene nada que ver con el texto. Yo buscaba la relación del título con el texto, pero no tiene ninguna relación. Y él mismo lo aclara y dice, no, y le puse el título por simple ocurrencia. Porque me sonaba bien. Dice, yo tengo una teoría que es que las palabras tienen la propiedad, la extraña propiedad de valer por sí mismas con independencia del significado, el sonido o la forma. Entonces se me ocurrió ese día llamarles así porque me rondaba por la cabeza esta expresión y así que la titulé. O sea, no hay ninguna relación entre el título y el contenido, sino la mera ocurrencia de Gonzalo ese día, ¿no? ¿Y cuáles son los temas de estas cotufas, ¿no? A partir de ese momento, en el periódico siempre llamaban a estos textos cotufas, ¿no? Todos sus colaboradores allí, ¿no? Pues variados y múltiples. Igual habla de cine, de música, de pintura, de mitología, o habla de ET, o habla de Superman, o habla de las características místicas de la niebla en Galicia. Vamos, este también era el tratado de Camboya, ¿no? Sí. Era de Camboya, sí. De lo Hacía lo que quería. De lo que le parece, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo las cotufas
de temas literarios, porque predominan, aunque hay de todo, predominan las de tema literario, ¿no? Y a mí me impresionaron por la agudeza y la inteligencia con la que están escritas y por también la forma en que están escritas. Él tenía un registro culto que combinaba a la perfección con el coloquial y el resultado era unos textos muy asequibles. Eso es lo mejor, eso es lo que yo siempre defiendo, que te pueda leer el supercatedrático y el barman de la esquina. Pues él lo hacía eso muy bien. El operario de lo que sea que está podando algo y el ingeniero de la NASA. Sí, él conciliaba muy bien los dos registros, de hecho nunca es pedante, nunca es engolado, fíjate lo que dice. Maravilloso. Lo que yo escribo adolece con frecuencia de escasa seriedad y siempre carece de respetabilidad. Muy bien. O sea, lo puede entender cualquiera que preste una mínima atención. ¿Y por qué es importante para mí este libro o qué significó para mí cuando lo leí? Me dio las claves para luego leer con fundamento el resto de la obra de Torrente Ballester. Yo entresacado 4 claves, 4 ideas fuerza que diríamos componen su poética, ¿no? La primera de ellas es la relación de la literatura con la realidad. Fíjate lo que dice él. Nada hay en el arte que no haya estado en la realidad, pero nada está en el arte como estuvo en la realidad. O sea, el artista, el literato, opera sobre la realidad, pero no la imita, no trata de imitarla, sino que opera literaria o artísticamente sobre ella, ¿no? Él rechaza el concepto de mímesis, de literatura mimética, que pretende ser una foto, un calco de la realidad, ¿no? Él crea un concepto interesantísimo al que llama realidad suficiente, que es una realidad paralela a la realidad física, digamos, que crea la propia lógica literaria, muy interesante. El segundo gran tema que formaría o pilar de su poética sería la relación entre la racionalidad y la magia o la fantasía, y la explica de una forma que me encanta. Dice, yo nací en el Ferrol, y dice concretamente, el Ferrol es una ciudad lógica en un entorno mágico. Entonces dice, el Ferrol la crearon los ingenieros navales con tiralíneas. Entonces es una ciudad muy lógica. Sí. Pero sin embargo yo vivía a 2 kilómetros, a veces en casa de mi abuela, en el valle de que Serantes, ya era todo... en una aldea llamada Los Corrales, que era prácticamente una aldea medieval. No había luz eléctrica, nos iluminamos con candiles de aceite. Entonces, el Valle de Serantes era mágico y el Ferrol era racional. Claro. Entonces viví a caballo entre Serantes y el Ferrol. Bueno. Y en mi mente se mezcló lo racional con lo fantástico o lo mágico. Es increíble cómo lo explica, ¿no? Y él dice, lo racional y lo mágico, lo fantástico no son excluyentes, sino que se complementan. Él dice que siempre se afanó por descubrir lo real en lo mágico y lo mágico en lo real. Y si lees su literatura, excepto Los gozos y las sombras y Offside, por ejemplo, que son más realistas, el resto es todo así, es fantástico. Otro punto fundamental es la ironía. Ya sabes que aquí somos muy partidarios de la ironía, somos devotos de la ironía. Como buen cervantino, como buen heredero de Cervantes, la ironía era fundamental para él, ¿no? Él decía que la ironía no solo era, ahora leerá Silvia un textito sobre la ironía fantástico, pero él decía que la ironía no es solo un procedimiento literario o retórico, sino una actitud ante la vida. Él decía que era la corona de la civilización. La ironía era la corona de la civilización, ¿no? Y el cuarto pilar, para acabar, sería el concepto de literatura como juego, fundamental también en su obra, que defiende en muchos libros de crítica literaria que tiene también. Era también un gran crítico literario, sí. Y él tenía 2 convicciones fundamentales. Decía, sin forma no hay arte y toda forma es juego. Pero, ojito, lo lúdico no debe excluir lo lúcido, ¿no? Él consideraba el juego como un pasaje, un camino hacia la revelación. O sea, lo lúdico, siempre y cuando lleve a la revelación, lleve a lo lúcido. Increíble este concepto de literatura o arte como juego, ¿no? Un poco en la línea del, no sé si, supongo que lo habría leído, porque este hombre leyó todo, el Homo Ludens, de Huizinga, que viene a decir algo así como, sin cierto desarrollo de una actitud lúdica, ninguna cultura es posible. Entonces él defiende lo lúdico en el arte y en la literatura y lo practicó. No solo lo defendió teóricamente, sino que lo practicó hasta sus últimas consecuencias, en todo lo que escribió. Nada, recomendar encarecidamente la lectura de cualquier libro de Torrente Ballester, sobre todo de los muy grandes si alguien quiere experimentar literatura muy nueva, a pesar de que ya tiene unos añitos, la saga Fuga de J.B., no de José Blanco ni de José Bono, de J.B., que era el heterónimo de Torrente Ballester, ¿no?
Y ahora, para rematar, Silvia nos leerá un fragmento de una cotufa que hace referencia a la ironía. Silvi. La ironía como procedimiento retórico puede ser cualquier cosa, incluso desdeñable, pero como manifestación de una manera de ser, como fruto de la experiencia, como actitud ante la vida, del que ya está de vuelta, corona indiscutiblemente la civilización y, si me apuran, la justicia. La ironía es la forma depurada por excelencia, supone el dominio y la moderación de las pasiones, singularmente de esas que descomponen la figura, que alteran la armonía, que resumen en una mueca y que no por habituales dejan de preocupar, incluso de dar miedo. La ironía como corona de la civilización, como manera de controlar los impulsos más inhumanos. Y una vez más recordarle a la gente que no por escribir de una manera retorcida, abstrusa, opaca y tal, el que escribe es inteligente. No, suele ser al contrario. El que escribe de una manera que no entiendes lo que ha escrito no es de, ahora, como este tío tiene que ser muy listo porque no ha entendido nada. No, ese tío es tonto. Ese tío es tonto. Y la prueba es gente como Gonzalo Torrente Ballester, que entiendes todo lo que escribe. Sin rebajar el nivel, que Sin es lo rebajar, bueno. sin rebajar. Sin tener Claro, un claro. lenguaje chato, romo, De hecho, mugriento. era, era un hombre erudito, tenía era- una grandísima cultura, lo sabía todo de mitología, Sí. lo sabía todo, por ejemplo, de teología. Uno de sus temas fundamentales es la teología. En muchas de sus novelas hay interesantísimas conversaciones teológicas. Luego ya menos, pero durante un tiempo le interesó. Creó un concepto que es el de la mitología atlántica. No hablaba de mitos gallegos ni mitos celtas, hablaba de mitología atlántica, y es muy importante la presencia de esta mitología en toda su obra. Es un hombre cultísimo, pero leíble por todos.